Buenos días a todos, vamos a comenzar la sesión de hoy. Si se acuerdan, en la clase pasada nos quedamos en la parte de la regla empírica, ¿no? Hoy lo que vamos a empezar a ver es que una vez que ya vimos la desviación estándar, pues vamos a ver la utilidad de la desviación estándar junto a la media para describir una distribución, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar con esta parte que empezamos en esa sesión de la regla empírica. Si ustedes se acuerdan, nos quedamos aquí con este ejemplo en el que yo les comentaba, ¿no? Si yo tengo, ¿no? Una información, si yo sé cómo se ve la distribución, por eso es importante graficarla, si yo veo que tiene una forma de este tipo que parece una campana de Gauss, esta de acá es una campana de Gauss porque el señor Gauss fue el que se la inventó, y es esta forma de campana simétrica. Vamos a tener estas propiedades, ¿no? Solo aplica para esas que se ven así. Ahorita ya vamos a ver qué pasa cuando no tenemos una forma tan clara de nuestra distribución. Hay otra propiedad, hay otro teorema que nos va a ayudar a describir a nuestra población a partir de la media y de la desviación estándar. Por eso, cuando nosotros estamos describiendo una distribución, pues hacemos el grafiquito, sacamos las medidas de tendencia central y sacamos las medidas de dispersión. Va a ser de gran utilidad la media y la desviación estándar para explicar cómo es nuestra distribución cuando tiene esta forma. Cuando no tienen esta forma, ya vamos a empezar también a añadir otras formas para describir a nuestra distribución. Pero se considera que cuando nosotros tenemos formas de este tipo, sí es muy representativa de la distribución la media y su desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta regla empírica? Una regla empírica es porque se ha visto en los datos. Entonces, las personas que observaban las distribuciones se dieron cuenta de esta constancia de estos valores. Entonces, lo que se dieron cuenta es que si tienen esta forma, las distribuciones, cuando yo le resto y le sumo una desviación estándar, entre esos valores estará el 68% de los datos. Entonces, si ustedes ven, es una gran medida la desviación estándar porque ahí ya me está dando cómo se distribuye realmente los datos a lo largo de mi distribución. Y cómo se distribuyen los datos a lo largo de la distribución, a lo largo de los valores del rango de nuestra variable. Y acá, si yo sumo dos desviaciones estándar y le resto dos desviaciones estándar, voy a tener el 95% de los datos, ¿sí? Y si yo le resto tres desviaciones estándar, voy a tener el 99.7% de los datos. Entonces, esto es sumamente interesante porque ya nos va, por un lado, introduciendo al concepto de probabilidad, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué tan probable es que alguien se saque entre 7 y 9? Pues mire, el 68% de las mediciones va a tener entre 7 y 9 de calificación, ¿no? Y el 95% va a estar entre 6 y 10. O sea que si ustedes tienen esta información, pues ya se pueden ir imaginando e ir conectando con la probabilidad. Y esto es algo que después nos va a servir porque también a partir de estos valores vamos a poder tener una idea de cuáles son los valores atípicos. Por ejemplo, ¿no? A tres desviaciones estándar está el 99.7% de los datos, significa que cualquier valor que supere el 5 o el 11 va a ser un valor muy raro porque está dentro del 0.3% de los datos, ¿no? Será un valor muy raro y eso ya nos va mostrando que podemos tener ciertas medidas también que nos van a identificar a esos valores atípicos, ¿no? Entonces, esto es la regla empírica. Esta es una regla empírica porque se midió muchas veces y se llegó a esta generalización, ¿no?
¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una forma de campanita de Gauss? Que por cierto, sus notas nunca parecen campana de Gauss. Pero bueno, lo que vamos a aplicar es el teorema de Chebyshev. Si ustedes ven acá, como ejemplo, se ha puesto una distribución que, pues sí, no tiene cara de normal, ¿verdad? Tiene sesgo, tiene dos montañitas. Y aquí, en lugar de decir que de tener ciertos valores específicos, lo que nosotros tenemos es un valor mínimo, ¿no? Esto es un valor mínimo. Entonces, aquí nosotros vamos a decir al menos. Déjenme ponerlo acá con la plumita. Al menos. ¿Qué nos dice? Bueno, si nosotros sabemos que nuestra distribución no tiene forma de campana de Gauss, sí se mantienen ciertos elementos, ¿no? Una es que a 2 desviaciones estándar va a estar al menos el 75% de los datos. Puede haber más. Esto es al menos, ¿no? Y si hay 3 desviaciones estándar, va a estar al menos el 88.89% de los datos. Al menos, puede ser más. Entonces, este teorema es más bien nos pone mínimos y no valores exactos, ¿no? Ya vamos a ver con nuestras distribuciones, vamos a ver cómo se comportan de acuerdo a la regla empírica y el teorema de Chebyshev, y vamos a ver si cuáles quedan mejor de acuerdo a nuestras gráficas que ya habíamos hecho. Entonces vamos a ver cómo funciona este teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev nos dice que vamos a tener cierto número de desviaciones estándar, donde a partir de esta formulita, 1 menos 1k al cuadrado, vean si yo le pongo, ay, miren, este bolígrafo no me gustó este color, porque creo que no se ve muy bien. Voy a poner negro. Entonces, si yo tengo 1 menos 1k al cuadrado, ¿no? K es el número de desviaciones estándar. Entonces, si k es igual a 1, van a ver que 1 entre 1 es 0. Por eso no había valor para una desviación estándar. ¿Ustedes se fijaron? Porque al menos, lo que nos estaría diciendo es que a una desviación estándar al menos habría el 0% de las mediciones. O sea, todo, pues. Entonces, por eso no se pone en la grafiquita. Me van a decir, ¿por qué no está aquí marcado a una desviación estándar? Porque este teorema nos diría que está al menos el 0% de las mediciones, que no es muy informativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, me voy a borrar acá, cuando yo tengo k igual a 2? Cuando yo tengo k igual a 2, yo voy a tener 1 menos 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 menos 1/4, que eso es igual a 3/4. ¿Sí? Entonces, por eso acá, si ustedes ven, nos dice que está al menos el 75%, porque el 75% yo lo puedo escribir como 3/4, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí ven de dónde sale el 3/4 para el 75? Entonces, si ustedes ven, hoy tengo una fórmula matemática, por eso es un teorema, ¿no? Lo otro es una regla empírica, porque las personas habían medido eso, ¿no? Veamos qué pasa cuando yo tengo cierto k igual a 3, o sea que voy a tener 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Sería 1 menos 1/9.
Entonces esto es igual a 8 entre 9. Si ustedes hacen 8 entre 9 les va a dar 88.8, que está aquí, este valor, ¿no? Entonces por eso es que al menos, ¿no? Entonces este teorema es un teorema porque los teoremas se basan en relaciones matemáticas y entonces tenemos fórmulas, ¿no? La otra, si ustedes ven, una de las cosas que también nadie me preguntó era qué significaba este igual que no es un igual, ¿no? Ese es un igual. ¿Alguien sabe qué significa este símbolo? ¿Nadie? Estimado, ¿Ah? ¿Por ahí? como estimadamente o estimado. Sí, es una aproximación, ¿sí? Si ustedes tienen, se aproxima a, no es exactamente igual. Entonces ustedes no ocupan el igual, sino que el que esté ahí como ondulado significa que está aproximado. Entonces esto es una aproximación de un valor, ¿no? En cambio acá, este es un valor mínimo que aparece de una operación. Entonces, el teorema de Chebyshev nos dice esto, ¿no? Entonces, si ustedes ven, sí tenemos cierto margen, pero pues tenemos simplemente valores mínimos. Ya vamos a ver cuál cumplen nuestras distribuciones, si el teorema de Chebyshev o la regla empírica. Y qué nos dice acerca de cómo vemos nuestra distribución en los datos que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este teorema de Chebyshev, miren ahí está en ruso, ¿no? Parte de una desigualdad, ¿no? Este señor Chebyshev hizo esta desigualdad a partir de una estimación conservadora o intervalo de confianza de la probabilidad de que una variable aleatoria con varianza finita, que después ya vamos a hablar qué significa varianza finita, se sitúe a una cierta distancia de su esperanza matemática o de su media. Entonces, de esa regla, esta fórmula que les puse, sale de despejar este valor de K, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver en términos matemáticos así, pero ya, dice que le quieren tomar foto a esta. Igual esto está en Mendelhall, bien explicadito, mejor que yo. Ahí está. Tanto el teorema de Chebyshev como la regla empírica se va a poder aplicar tanto para datos que son muestrales como para datos poblacionales, ya sea que nosotros tenemos X barra y la desviación estándar S para la muestra, como mu y la desviación estándar para la población, mu y sigma, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí hay ciertos valores de K representativos y aquí también podríamos tener los máximos, que no sé por qué se me hizo así. Entonces, los que les di son estos, entonces, y esto, el 88, 93, 96, como a 10 desviaciones estándar estaría el 99, ¿no? Estos son valores mínimos, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a ver cómo podemos aplicar tanto el teorema de Chebyshev como la regla empírica a nuestros datos. ¿Y para qué va a servir esto? Nos va a servir muchísimo porque vamos a tener información acerca de los rangos, aunque no tengamos la información completa, y al mismo tiempo, a partir del comportamiento de la desviación estándar, vamos a poder definir nuestros valores atípicos con los puntajes Z, que por ahí me acuerdo que dijeron a alguien que los odiaban. Bueno, espero que dejen de odiarlos porque son muy, 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 muy útiles. Entonces me voy a ir a, si encuentro, que tengo muchas cosas abiertas el día de hoy. Aquí está. Acá. Entonces tenemos acá nuestro Excelito. Mi Excel de Google, como a mí me gusta decirle porque no puedo pronunciar muy bien cheats, ¿no?
Entonces aquí, bueno, me habían dicho que les pusiera esto, ¿no? De la regla empírica. Lo que vamos a hacer es traernos de las medidas numéricas que nosotros ya teníamos, la media y la desviación estándar, para ver cómo funciona ese valor, y vamos a empezar a hacer nuestros intervalos de las desviaciones estándar y a contar nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar mi valor de X barra y mi S. Lo vamos a hacer como que si somos datos muestrales. Supongamos que nosotros somos una muestra representativa y aleatoria de los estudiantes de la facultad. Entonces me voy a traer mi promedio. Ahí está mi X barra que calculamos en la clase pasada. Si ustedes ven, todo lo que hemos ido sacando de esos poquitos datos que nosotros recogimos sobre nosotros mismos. Y la sigma, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que nos va a decir, ¿no? Este era de nuestra edad, ¿verdad? Sí. Este era de la edad. Ahí está. No, sí, la edad. Entonces, vamos a ver. A mí la regla empírica me dice que si a X barra le resto una desviación estándar y le sumo una desviación estándar, ahí va a estar, este va a ser el límite inferior de mis intervalos y este mi límite superior, ¿sí? Entonces me dice esta regla empírica que entre 17 y 24 años tendría que estar aproximadamente el 68% de los datos. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ordenar nuestra acá y entonces vamos a contar cuánto hay cuántos casos hay entre 18 y 24, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, si yo le doy acá, me dice que son 35 casos. Entonces, 35 entre 38. No, parecemos que quizás la regla empírica no nos aplica mucho, ¿no? Veamos, esto lo voy a poner así como, me lo voy a robar de acá, espérenme. Ahí está. Esto sería con la regla empírica, ¿no? A dos desviaciones estándar, lo que voy a hacer, o sea, aquí este no sé, le voy a poner X barra para que no haya confusión. ¿Sí? ¿Van entendiendo lo que hice? Ay, porque este alguien borró acá la desviación estándar. Desde acá alguien lo borró. Ah. Porque alguien borró aquí las varianzas. Alguien borró el promedio.
No sé, voy a ver. No sé si fui yo, tal vez. Ahí está. Creo que fui yo. Eso sí me gusta del Google Sheets. Ahí está. Bueno, va a tocar volverlo a hacer. Ahí está. Entonces vamos a decir que la X barra más una desviación estándar, más o menos. Entonces voy a hacer mi límite inferior, mi límite superior, mi número de casos y mi porcentaje. Para que se vea más bonito. Aprovechemos esta confusión de Google. Entonces, mi límite inferior va a ser 20 menos 345, que son 17 años. Acuérdense que estos son años. Y el límite superior va a ser 20 más 345. Vamos aquí suponiendo que somos una muestra aleatoria de una población. Y entonces el número de casos, si ustedes ven, tengo que contar los que tienen desde 17 años hasta 24.32. Aquí como ya los ordené, los voy a poner acá, perdón. Aquí están ordenaditos. Yo veo cuántos de esos casos son. Entonces puedo ponerme por acá y veo que acá me dice hay suma, media, mínimo, máximo y el recuento, que es como contar. Entonces son 35, ¿no? Son 35 casos. Que acá este porcentaje, entonces sería como nosotros éramos 38 casos, 35 entre 38. Ay, puse un 8 de más. Son el 92% de los casos. Vamos a poner aquí porcentaje, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Veamos con dos desviaciones estándar. Entonces, aquí, para el límite inferior, le voy a restar 2 veces la desviación estándar. A X barra le resto 2 veces la desviación estándar. Ahí está. Le sumo, perdón, acá. Le tenía que sumar. Y entonces tengo que contar de 13.95 años, aquí no tenemos ningún adolescente, y 27.7. O sea que no tengo, iría igual siempre desde 18 y acá tengo que ir hasta 27.7. Si ustedes ven, pues serían los mismos, ¿no? Bueno, uno más. Pues serían 36 casos. Sería el 94. Digamos, ahí le vamos pegando, pero aquí le vamos a poner un tache. Y ya veamos con 3 desviaciones estándar. A la media le voy a restar 3 veces la desviación estándar. Y a la media le voy a restar le voy a sumar 3 veces la desviación estándar. Entonces tengo que tomar a los que van desde 10 años, no hay ningún niño de 10 años por aquí que yo sepa, y hasta los que tienen 31, ¿no? O sea que uno más, ¿no?
serían 37. Acá, entonces, me está diciendo que serían el 97.37% de los casos. Entonces, si ustedes se fijan, no cumplimos con esta parte, ¿no? Esta parte no la cumplimos. ¿Qué pasa con el teorema de Chebyshev? El teorema de Chebyshev me lo voy a traer también para acá. Lo voy a poner acá. Esta sería regla empírica Chebyshev. Hay toda una discusión de cómo se escribe el nombre de este señor porque depende de la traducción del ruso. Entonces, se escribe de todas formas, ¿no? Entonces, aquí no se cumple la regla empírica. Aquí, para Chebyshev, esto no aplica. ¿Se cumple el teorema de Chebyshev para dos desviaciones estándar? Sí. Sí. Ya lo voy a hacer en forma de... Para tres desviaciones estándar. Ah, profesora, es que estoy en el teléfono y no me deja votar. Ah, bueno, no pasa nada. Profesora, una duda. ¿Hay manera de saber previamente, antes de hacer como estas operaciones, si se va a cumplir o no la regla empírica? Sí. ¿Tiene cara de campana de Gauss esta? Ah, no. ¿Verdad? Vamos a copiar este gráfico, nos lo vamos a llevar para acá para explicar. Entonces, parece que ahí me ponen que esta sí se cumple. Veamos en términos de Chebyshev. ¿Se cumple el teorema de Chebyshev para dos desviaciones estándar? Voy a preguntarles. Recuerden que este es al menos. Para dos desviaciones estándar, me dice el teorema de Chebyshev. Aquí le voy a poner aquí, Chebyshev. Ay. Me hizo falta un H. Ahí está. ¿Se cumple? Sí. Ahí ya tengo 17 sís. Ahí está, 29, que dijeron que sí, ya ganó el sí, el 70%. Para la siguiente, para tres desviaciones estándar, ¿se cumple el teorema de Chebyshev?
Recuerden, ¿qué dice el teorema de Chebyshev? Al menos. Profesora, ya no entendí por qué en el de Chebyshev, en el primero, en el más una desviación estándar, no hay resultado. Ah, porque se acuerdan que esto proviene de una formulita que es así, ¿no? Este lo voy a intentar poner como superíndice. ¿Hay manera de poner como superíndice esto? No, bueno. Viene de ahí. Entonces, si hacemos una tablita de valores ilustrativos, cuando K vale 1, entonces el valor de K es 1. Pongo aquí K mejor. Y acá le voy a poner el porcentaje de los datos, mínimo del porcentaje de los datos. Gracias, gracias. Entonces, si yo hago el 1, gracias. Si yo hago si 1 entre 1 es 1, ¿no? Entonces aquí va a ser el 0%. Entonces, al menos, o sea, no es que no exista, sino que no es muy ilustrativo, porque si yo digo, al menos va a estar el 0% de los datos, es que están todos, ¿no? Para 2, yo voy a decir 1 menos 1, voy a poner toda esta fórmula, 1 entre ¿dónde está mi? Ahí está. 75. Si lo paso a porcentaje, me queda el 75. Si yo, entonces hoy que ya tengo la formulita, puedo ir poniendo cualquier valor aquí de K. 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces aquí están los valores de K. Lo que yo hice, más lo puedo subir así. Entonces es justamente 1, lo que me dice el teorema de Chebyshev es que 1 menos 1 entre K al cuadrado va a estar el mínimo de los datos, ¿no? Y entonces esto lo que a mí me va a decir es que a una desviación estándar está al menos el 0% de los datos. Entonces, pues sí, están todos, ¿no? Mínimamente tienen que estar todos. Entonces, por eso casi nunca van a ver el de una desviación, no porque no exista, sino que porque no es muy informativo, ¿no? Matemáticamente existe, ¿sí? No sé si con esto te quedó más claro, compañera. Sí, ya, muchas gracias. Entonces, a ver, en la votación que llevo 28, si acá en la parte 3 de A3 desviaciones estándar, hay varios que me han dicho que no, pero sí lo cumple, porque acuérdense que este es un valor mínimo, ¿no? Del teorema de Chebyshev. Me dice que estoy al menos a 88. Este valor, pues sí es al menos, o sea, sí supera a 88, ¿no? Entonces también se cumple, ¿no? Entonces, si ustedes ven el teorema de Chebyshev como parte de un teorema matemático, se va a cumplir y nos está dando siempre un mínimo, ¿no? Entonces, es este valor mayor que el mínimo propuesto por Chebyshev. Eso es la pregunta que nos estamos haciendo acá. Entonces, pues sí, ¿no? Aquí sí. Voy a poner como colorcitos acá para que veamos.
más, esto lo puedo bajar, perdón. Voy a poner la regla empírica en un color y Chebyshev en otro. Entonces, acá la compañera, voy a hacer esto más chiquito porque se ve como muy enorme, ¿no? Perdón, soy un poco obsesiva. La compañera nos preguntaba, ¿cómo podemos saber desde antes si esto va a cumplir o no va a cumplir la regla empírica? Entonces, por eso yo me hubiera puesto a hacer esto antes y antes veo el gráfico, pues ahí yo veo que realmente no tiene forma de campana de Gauss. Entonces, por eso no le aplica la regla empírica, porque si ustedes ven, hay una simetría, ¿no? Tenemos datos atípicos, o sea, entonces, pues no tiene forma de campana de Gauss, ¿no? Entonces, eso hace que no se cumpla la regla empírica para acá, ¿no? ¿Sí? Aquí no se cumple la regla empírica. Y aquí sí se cumple. Esto lo vamos a poner en verdecito porque se cumple. Pero, pues, no se cumple la regla empírica para el primer caso. Entonces, de la regla empírica y el teorema de Chebyshev salen cosas bastante interesantes. Porque ustedes me van a decir, bueno, sí, o sea, Chebyshev, o sea, pues me pone mínimos, entonces lo voy a cumplir siempre. Prácticamente, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Pues miren, el teorema de Chebyshev nos va a permitir a nosotros poder establecer, hay alguien en la... Nos va a permitir establecer algunas características que tienen que ver con la desviación estándar y con el rango, y por esto nosotros vamos a poder identificar valores atípicos, ¿no? ¿Qué nos dice estos dos elementos respecto al rango de nuestros datos? Nos van a decir que si nosotros, del teorema de Chebyshev y de la regla empírica, si ustedes se fijan, podemos establecer que el rango, dependiendo si nosotros estamos usando Chebyshev o la regla empírica, está más o menos a 4 o 6 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros de acá podemos obtener? Por un lado, podríamos, si nosotros tenemos el rango de una distribución, podemos aproximarnos a la desviación estándar, o bien si nosotros tenemos la desviación estándar y no tenemos claridad de dónde empiezan los datos, podemos tener informaciones aproximadas del rango. Si nosotros no tuviéramos todos los datos, podríamos tener esta información. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos estudiando algunos elementos más adelante, vamos a necesitar información acerca de las desviaciones estándar o de los rangos. Entonces, a veces los rangos son más fáciles de obtener en los datos históricos. Piensen en los datos de las temperaturas, por ejemplo. Es bien fácil que ustedes entren al Weather Channel y no sé qué y ponen los mínimos y los máximos, ¿no? Diario, ¿no? Pero pues no sabemos cómo es la temperatura a lo largo, no tenemos información sobre la desviación estándar, pero sí tenemos información sobre los mínimos y los máximos. Entonces nosotros podríamos calcular el rango y a partir de bien suponer el teorema de Chebyshev o la regla empírica, podemos obtener información aproximada de esa desviación estándar. Entonces lo que yo voy a hacer acá va a ser, entonces, despejar, ¿no? Si yo tengo el rango, yo voy a poder despejar. Entonces, esta que ya dijimos que es una aproximación, funciona igual que una igualdad. Entonces, si aquí está diciéndome que es igual a 4S y ese acá está multiplicando, lo puedo pasar acá
dividiendo, ¿no? Lo puedo pasar acá, perdón, moví el que no era. Si este está acá, entonces esta S la dejo acá y este 4 que está aquí lo paso a dividir. O bien, si yo estoy asumiendo la regla empírica, voy a decir, bueno, el rango es aproximado, la desviación estándar es aproximadamente 6/4. Y esto se ve claramente en nuestras gráficas. Ustedes vean, la base acá me dice que a 3 desviaciones estándar, entonces si yo cuento, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, 4 desviaciones estándar, 5 desviaciones estándar, 6 desviaciones estándar. Entonces ese es el rango, ¿no? La parte de abajo del rango sería aproximadamente 6 desviaciones estándar y yo sé que ahí estoy teniendo el 99.7% de los datos según la regla empírica. Entonces por eso nosotros vamos a asumir eso, ¿no? Que si yo asumo la regla empírica porque yo sé que esta distribución tiene esta forma, yo podría aproximarme al rango que es 6 veces la desviación estándar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá, con el ejemplo que nosotros teníamos, el rango era 11 menos 5, o sea que el rango era 6, ¿no? ¿Sí? Y entonces la S iba a ser 6 entre 6, S es igual a 1, ¿sí? Entonces, así nosotros nos podemos ir aproximando. Esta es una aplicación bastante útil que después, cuando ya estemos haciendo inferencia, que a veces necesitamos información sobre la desviación estándar cuando no la tenemos, la desviación estándar de la población, a veces podemos asumir ciertos elementos como esto para, por ejemplo, calcular el tamaño muestral. Esta es una de las aplicaciones. La otra la vamos a ver ahorita, que es para identificar los valores atípicos. Y con el teorema de Chebyshev lo que se dice es que a 4 desviaciones estándar va a estar al menos el 75% de los datos. Entonces, como esto puede variar, se hace la aproximación a 4 desviaciones estándar. ¿Sí, Mari Carmen? Hola, buenos días. Tenía una duda. En esa anterior diapositiva, o creo que esas dos diapositivas en donde se ponía que R es aproximación de 4S y también se ponía R es aproximación de 6S. No entendí por qué son dos. Porque depende, tienes razón, no lo expliqué muy bien. Esta es para el teorema de Chebyshev y este es para la regla empírica. ¿Sí? Si nosotros sabemos que la distribución se ve como una normal, o sea, que se ve así, campanita de Gauss, es simétrica, cuando le decimos, tenemos información sobre eso, la aproximación, la mejor aproximación que vamos a poder usar es la de la regla empírica, que nos dice que el rango está a 6 desviaciones estándar. En el caso de que no se vea así, a partir del teorema de Chebyshev podemos hacer la aproximación de que el rango es igual a 4 desviaciones estándar. Voy a dejar ahí un ratito. ¿Puede volver a explicar lo de 6 entre 6 que da 1? Ah, sí, claro. ¿Puedo ya mover esta diapositiva? Sí. Entonces, acá nosotros lo que teníamos, voy a borrar. Entonces, acá hay 6 desviaciones estándar. Según la regla empírica, hay 6 desviaciones estándar. Una que va desde x barra menos 3s hasta x barra menos 2. Aquí va otra desviación. Aquí va otra desviación. 4, 5,
6. Por eso, cuando nosotros asumimos la regla empírica, el rango va a ser igual a 6 veces la desviación estándar, ¿no? Entonces, acá nosotros teníamos entonces que el rango es igual a 6, ¿no? Si nosotros no tuviéramos información de la desviación estándar y cuánto vale, si yo sé que el rango vale 6, entonces, y yo sé que se ve de esta forma, entonces yo puedo decir, S va a ser igual al rango entre 6, y entonces me queda que S es igual a 1. Ok, entonces esa es una regla ya fija. Sí. Ok, va, gracias. Sí, es una... Ya sea que ustedes o tienen el rango o tienen la desviación, ¿no? Pero sí necesitamos saber cómo se ve. Por ahí tenía la mano levantada Diego. No, pero ya me quedó claro. Okay. Si en el caso que sepamos que no se ve como una distribución normal, entonces vamos a usar el teorema de Chebyshev. Y entonces, ya acá, como hay bastante más variabilidad, se usa que el rango es igual a 4 desviaciones estándar, ¿sí? Y podríamos de ahí también saber si tenemos la información de la desviación estándar. Si nosotros no tenemos la información de la desviación estándar y lo que tenemos es información del rango, podemos sacar la información de la desviación estándar diciendo que la desviación estándar es igual a rango entre 4. Entonces es bien importante saber cómo se ve nuestra distribución, ¿no? Para saber, para pues imaginarnos un poco cómo esto se comporta en términos de los datos. Voy a lanzar una encuesta hoy, pero sí una encuesta de si quedó claro lo de la regla empírica y el teorema de Chebyshev. Por ahí tengo un no, si nos comentan. A ver, la regla empírica es un proceso que se hizo por observación de cómo se comportaba la distribución en términos de sus desviaciones estándar cuando la distribución tiene esta forma, ¿sí? Esa forma se llama forma de campana de Gauss. Ya después, cuando ya veamos probabilidad, vamos a ver que esto tiene cara de una normal, ¿no? De una distribución normal. ¿Por qué esta forma? Esta forma lo que a mí me está diciendo es que los datos se distribuyen de manera simétrica alrededor de la media, ¿no? Y que están concentrados buena parte alrededor de la media. Me dice que una desviación estándar está aproximadamente el 68% de la información que yo he recogido, de esas mediciones que yo obtuve, ¿no? Si yo la grafico, y por eso podría ser que yo hice un histograma o este tipo de gráficos, los vamos a aprender a hacer en el paquete estadístico porque llevan un suavizamiento. Entonces yo necesito graficar primero mi distribución para saber cómo se comporta en términos de sus desviaciones estándar. Por eso, cuando nosotros tenemos variables que se comportan de esta manera, va a ser muy importante el valor de la media acompañado de su desviación estándar para describir esta información, ¿sí? Ahora, si esto no es así, todas las distribuciones, sean asimétricas o no, pero le ponemos aquí otra forma para que se vea, matemáticamente van a cumplir el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev nos da valores mínimos de cómo se distribuyen los datos. Al menos el 75% de los datos va a estar a 2 desviaciones estándar. Es decir, que yo le resto de la media 2 desviaciones estándar y le sumo 2 desviaciones estándar. Entre esos valores estará al menos el 75% de los datos. Si yo le resto 3 desviaciones estándar y le
sumo 3 desviaciones estándar, eso me va a dar a mí un intervalo que va a tener al menos el 88% de los datos. A partir del teorema de Chebyshev, yo también puedo tener información de la distribución del rango de mi información. Entonces, nosotros podríamos aproximar, aquí realmente sería colochitos, ¿no? Que el rango está a 4 desviaciones, ¿sí? Porque como es un al menos, tenemos que ser un poco más cuidadosos, ¿no? Y, por tanto, también podríamos despejar la desviación estándar y decir que la desviación estándar es el rango entre 4, ¿no? Esto es cuando nosotros no tenemos información completa, ¿no? A lo mejor nosotros no tenemos información completa porque no tenemos los microdatos, es decir, como que nosotros solo tuviéramos los gráficos, la media y la desviación estándar y no tuviéramos nuestra página donde nosotros tenemos nuestros datos, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos saber información de nuestra población y no tenemos la información completa, podemos ocupar tanto la regla empírica como el teorema, pero necesitamos información de cómo se ve, ¿no? El teorema de Chebyshev, como es un teorema matemático, aplica a todas las poblaciones. La regla empírica sí nos va a exigir que tenga esta forma de campana de Gauss. Entonces, si quieren, nos tomamos un pequeño receso de 10 minutos para que esto y explicar por qué esto es tan importante para identificar los valores atípicos, ¿no? Que para allá vamos, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros ya tenemos medidas de tendencia central? Con esas medidas de tendencia central también ya podemos describir la simetría, ¿no? O sea que estamos sacando, ¿se acuerdan las 4 cosas que nosotros leíamos de un gráfico? Era dónde estaba el centro, si había simetría, cuál era como la dispersión de los datos a partir de la base de mi gráfico, el rango, y además si había presencia de valores atípicos. Necesitamos alguna medida, o sea, está bien, podemos ver los valores atípicos, pero cuando nosotros tenemos muchísimos más datos que los que nosotros tenemos ahorita con nuestro ejemplo, que son solo 38, pues muchas veces sí vamos a necesitar una medida que me identifique esos datos atípicos. Y ahorita vamos a aprender a identificarlos justamente viendo a cuántas desviaciones estándar están de las medias, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros identificar los valores atípicos, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a un recesito de 10 minutos y volvemos con ese elemento de todo esto de la regla empírica y el teorema de Chebyshev y la relación que hay entre el rango y la desviación estándar nos sirve para entender por qué nosotros podemos usar la desviación estándar como un valor para identificar valores atípicos. Bien, entonces voy a dejar de compartir esto, voy a pausar y volvemos en 10. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, la regla empírica y el teorema de Chebyshev nos están ayudando para ver cómo se comporta nuestra población en términos de su desviación estándar. Y esto va a ser importante a la hora de identificar los outliers. Entonces ahorita lo que vamos a ver son los que se llaman medidas de posición relativa, que por ahí los conocen como los famosos puntajes Z o Z-scores. Por ahí alguien, me acuerdo que puso en la primera sesión, que era una de las cosas que no le gustaba. Entonces, normalmente estos también se llaman medidas de estandarización. ¿Por qué estandarización? Ustedes cuando oigan la palabra estandarización significa que le quitamos un poco las unidades. Entonces acá todos los datos nos quedan en términos de las desviaciones estándar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de nuestros datos se va a restar contra su media y se va a dividir entre la desviación estándar. Y eso es lo que llamamos estandarización. Porque lo que estamos haciendo es que esa distancia que existe con respecto a la media la pasamos a número de desviaciones estándar. Como cuando ustedes quieren saber cuántos pesos hay en un dólar, pues dividen sus pesos contra cuánto vale un dólar, ¿no? Entonces ahí les quedan ya no pesos, sino dólares. Entonces yo acá, esta distancia, lo que yo estoy haciendo es que la estoy midiendo en términos de desviaciones estándar. Por ejemplo, ¿no? Si yo aquí tengo que la media vale 5, ¿no? Y tengo un valor de 9, entonces
esta distancia que es de 4, en realidad son 2 desviaciones estándar. Entonces, si yo tengo 9, se va a encontrar a 2 desviaciones estándar de la media. Y esto, si lo incluimos con la información que acabamos de ver, va a ser sumamente importante porque nos va a decir que el teorema de Chebyshev y la regla empírica nos dicen que al menos el 75% o alrededor del 95% de las mediciones, si se trata de la regla empírica, se encuentran a 2 desviaciones estándar de la media. Y que al menos del 88% y alrededor del 97.7%, si esto tiene en forma de campana de Gauss, las mediciones se encuentran dentro de 3 desviaciones estándar. Entonces, en muchas ocasiones se coloca un valor entre 2 y 3 para identificar a esos valores atípicos. Entonces, este es uno de los tantos usos que le vamos a dar a estos valores Z. Vamos a seguir trabajando con ellos más adelante cuando veamos la parte de probabilidad, pero ya con esto ustedes pues sí se pueden percatar de lo importante que es medir distancias alrededor de la media en términos de desviaciones, porque esto ya nos traslada a nosotros a un panorama de qué tan raro es ese caso, ¿no? Entonces, vamos a irnos de nuevo a nuestro Excelito. Por ahí tengo algo en el chat, espérenme. Sí. Pero tomen apuntes, no solo fotos. A ver, me dicen que no entendieron la fórmula. La fórmula es que el Z-score o puntaje Z, si lo quieren decir en castellano, el puntaje Z es que yo, cualquier valor de X, le voy a restar su media y lo voy a dividir entre su desviación estándar. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer para cada uno de los casos. Ahorita ya lo vamos a hacer para nuestros casos y para ver si se puede identificar los outliers y si coinciden con lo que nosotros veíamos en ese primer gráfico del histograma. Vean cómo vamos analizando todo en conjunto. Todo va teniendo tanto su forma gráfica como su forma de cálculo, ¿no? Entonces, aquí lo que significa es que yo voy a trasladar cada uno de los valores de mis datos a puntaje Z. Ya no van a estar en años, sino que van a estar en términos de desviaciones estándar. Porque yo esta distancia que voy a tener en años, la voy a dividir entre la desviación estándar de los años y por tanto ya me van a quedar en términos de desviaciones estándar. Entonces asociamos un valor de X a un valor de Z. ¿Cada valor de X tiene un valor de Z? Así es, sí. Ok. Y ahorita lo vamos a hacer. Ahí está. Me voy a ir aquí a las medidas numéricas. Voy a agregar aquí una columna para que tenga yo más espacio. Y voy a mover mi embudo para que agarre también a este valor. Y le voy a poner puntaje Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a traer la formulita para que la vean acá. Este puntaje Z, yo voy a decir, este valor de la edad le voy a restar la media que ya habíamos sacado. Voy a poner eso entre paréntesis para que no haya problema. Y eso lo voy a dividir entre la desviación estándar. Ahorita no le voy a dar completar. Porque lo que voy a hacer, acuérdense que si le pongo acá, para que se fije y que ya, o sea, que quede fijado, no para que lo vea, sino que para que quede fijado este valor y lo pueda jalar. Entonces, ¿qué me está diciendo esto acá? Que esta persona está, si ustedes ven, el valor es negativo, entonces me dice que está a 0.82 desviaciones estándar de la media, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto para todos. Y si ustedes se fijan, entonces, ahí van, ¿no? Los valores que son
menores que la media están siendo negativos, ¿no? Porque están al lado izquierdo, son más chiquitos que la media, entonces esta distancia va a ser negativa, ¿no? Y ya aquí ya nosotros vemos que hay, miren, hay un valor, que soy yo, que estoy viejita, que yo estoy a casi 5 desviaciones estándar de la media de este grupo. Definitivamente no soy un dato para nada propio de esta población. Soy muy extraña en esta población. Por acá, Ale todavía la llega, ¿no? Pero en general, aquí yo ya puedo identificar con una medida numérica porque yo podría poner, voy a poner aquí, identificación de outliers. Y puedo decirle, voy a poner aquí de nuevo porque si no, el embudito no agarra este. Y me voy a llevar este para acá. Ahí está, para que haya más espacio. Entonces yo podría poner, no amigo. Ahí está. Y sí. Una regla, ¿no? Es este valor mayor que 3. Eso podría ser 1. Entonces, ahí ya. Eso es para un caso. Luego yo podría tener, como necesito que sea o a la izquierda o a la derecha, pongo este valor es menor que menos 3, por ejemplo. Y entonces aquí no hay ningún outlier del lado izquierdo, pero sí hay un outlier del lado derecho, que soy yo, ¿no? Ahí estoy, ¿no? No. Pero, espérenme que... Ahí está. Porque me está agarrando la suma como que si fuera un dato. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ah, mire. Entonces ya tengo una regla para identificar outliers, ¿no? Este proceso se llama de estandarización porque también, ¿no? Acá yo tenía, en el numerador tenía años y acá tenía años y entonces eso se cancela, ¿no? Se cancela, ¿no? Esa distancia ya hoy está en términos de desviaciones estándar. Entonces esta de acá nos está identificando los valores atípicos. Le voy a poner otro colorcito para que ustedes sepan que ya es de otro tema. Profe, y ese 3 en el que les puso mayor que o menor que 3, ¿el 3 de qué significado? ¿Por qué 3? ¿Se acuerdan? Voy a mi presentación de nuevo. ¿Qué decíamos? Y me voy de nuevo acá, ¿no? Si ustedes se fijan, según la regla empírica o según el teorema de Chebyshev, ya estos datos que superan 3 desviaciones estándar, pues van a ser raros, ¿no? Porque al menos va a estar el 90% de los datos, si no es que más. Entonces van a ser ya datos muy raros porque se alejan demasiado de la media, ¿no? Entonces, por eso nosotros usamos el 3. En algunos casos hay personas que usan el 2. A mí me gusta más usar el 3 porque siento que el 2 le corta mucho. Pero nosotros ya podríamos empezar a identificar outliers si están demasiado a los extremos, ¿no? Porque están muy alejados de su media, ¿no? Entonces, esto a mí me está diciendo que son datos raros. Vean específicamente con la regla empírica, ¿no? Si estoy más lejos de 3 desviaciones estándar, estoy aquí o estoy acá. Entonces, soy un dato muy, muy extraño. Estoy dentro de ese 0.03, ¿sí? Y por eso muchas veces se toman esos valores de 3 como los valores para identificar los valores atípicos. Ya luego veremos otra regla, pero para eso tenemos que ver las medidas de posición primero. Entonces, ahí tenemos nosotros que estos datos de acá nosotros diríamos que son datos muy extraños, ¿no? Entre más lejos estén, a más desviaciones estándar,
van a ser datos muy raros, ¿no? Y yo estoy casi a 5 desviaciones estándar de ustedes. Entonces, sí soy un dato muy extraño, ¿no? Con respecto a la media y a la desviación estándar del grupo. Entonces, igual acá sigo siendo rara porque estoy acá, aunque nosotros ya sabemos que no nos comportamos como una normal en la edad, pero sigo siendo un dato bastante raro, ¿no? Y por eso es que se hace a veces una graduación que entre 2 y entre menos 2 y 2 no son valores inusuales. Los valores tienen que ser mayores de 3 en términos absolutos y los puntajes Z mayores a 3 es un posible valor atípico, ¿no? Igual siempre vamos a tener que revisar esto en términos también de cómo se ve en términos de los gráficos. Por eso siempre hay que hacer los gráficos. Los gráficos no son solamente para hacer presentaciones bonitas, sino también son para nosotros y conocer la distribución. Yo hago miles de gráficos que nunca llegan a publicarse porque hay que estar viendo los datos, ¿no? Es una combinación entre los cálculos y lo que nos están diciendo los gráficos. Voy a finalizar esta votación. Voy a relanzarla para saber si quedó claro lo de los puntajes Z. Dice Ale que ella no es un dato atípico todavía. Yo sí. Le saco muchos años. Por ahí tengo un no. Recuerden que si nos quieren comentar por chat de manera privada, pues pueden escribirnos a mí y a las profes, si no, sobre qué elementos quieren que repita, ¿no? Entonces, si ustedes ven, la desviación estándar es sumamente poderosa, ¿no? Si bien, sí, además nos está diciendo cuánto en distancia promedio nos alejamos de la media, también nos permite imaginarnos la distribución en términos de la regla empírica y el teorema de Chebyshev. A partir de cómo se distribuyen los datos, a partir de los valores de la desviación estándar, nosotros entonces podemos utilizar los Z-scores o los puntajes Z para establecer cuánto se aleja en términos de posición relativa un valor con respecto a su media. Si esta distancia es mucho más grande de 3 desviaciones estándar, pues estamos hablando de un dato sumamente extraño, ¿no? Y por eso podríamos pensar que es un posible valor atípico. Por ahí tengo otro 2, ¿no? Bien, entonces me va a tocar que en la siguiente clase vamos a trabajar en grupos. Me preguntan por ahí acerca de que si vamos a tener clase presencial esta semana. No la tengo agendada. Lo que sí es que ustedes saben que en esta clase se presta siempre para tomarla de manera sincrónica, y entonces de esa manera, si ustedes quieren participar en las actividades de esta semana, no hay ningún problema porque hay manera de realizar la tarea de manera sincrónica. Entonces en eso no habría problema, ¿no? Bien, me faltan 7 votos. Quiero ver cuánto tenemos de clase. Tenemos todavía 15 minutos. Bien.
en la siguiente clase lo que vamos a hacer es que ustedes van a replicar algunas cosas de las que hemos visto para la otra variable que tenemos del consumo de streaming, ¿no? Por aquí me dice Salvador que no le apareció la encuesta, pero espero que hayas entendido. Hay 2 no, pero que no nos preguntan nada. Entonces, bueno, volví a repetir algunas cosas. No sé si eso ayudó o no a esclarecer algo. Pero me voy a ir de nuevo a el Excelito. Y entonces, aquí calculamos el puntaje Z, porque yo estoy restándole a mi valor el valor de la media que está acá fijado, ¿no? Cuando yo le pongo símbolos de peso es que estoy fijándolo para que cuando yo lo jale siempre lo copie. Y la desviación estándar que ya habíamos sacado, que está acá. Y a partir de eso, entonces yo puedo, esa distancia que existe, si ustedes ven incluso acá, nosotros ya teníamos la distancia, ¿se acuerdan que las desviaciones ya las habíamos sacado, ¿no? Entonces, esta distancia, esta medida de distancia, hoy yo la estoy haciendo en términos de desviaciones estándar. Y a partir de eso yo puedo identificar cuáles son los valores más raros. Van a ser muy raros si se alejan tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, si son menores o mayores que la media en términos de 3 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, si están a 3 desviaciones estándar a la izquierda, que son menores a la izquierda, que es el que hice aquí, entonces esta es derecha y esta es izquierda, ¿no? Porque aquí yo le estoy diciendo, si este puntaje Z es mayor a 3, será un valor atípico. Si este puntaje Z es menor que menos 3, también va a ser un valor atípico, porque podemos tener valores atípicos tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Entonces, ya con eso, ya a mí ya me dice, mira, aquí está. Esta persona es un valor atípico en términos de la edad, ¿no? Estoy a casi 5 desviaciones estándar de la media, ¿no? Entonces sí, no muchachos, ya fue, a mí ya se me acabó la garantía. Entonces, ahí está, ¿no? Yo soy un valor atípico. Bien, me voy a ir a la presentación para introducir un poquito el siguiente tema. ¿Qué pasa? La media y la desviación estándar van a ser muy útiles cuando tenemos esta forma donde tenemos datos unimodales, que solo tienen una pancita, digámoslo así, solo hay una pancita, son relativamente simétricos, pero cuando no los tenemos, vamos a preferir otras medidas de posición. Y estas medidas de posición nos van a ayudar también a describir nuestros datos. Me dice, Alan, no sé a qué te refieres con lo de los grupos. No sé si las profes me pueden ayudar. ¿Qué dije de los grupos? De que íbamos a trabajar en grupos, ¿no? Sí, va a haber una tarea para el viernes, pero el viernes se las doy y vamos a trabajar en grupo. Primero para que se vayan conociendo y cuando lleguemos a lo presencial, pues no sea como... Hola, hay 40 extraños acá, entonces que sea como un tránsito un poco más. Los que pues se quieran ir a la semana ocupada hacen la tarea después. Y pues eso, normalmente hacemos mucho trabajo a la hora de las sesiones, porque pues ahí ustedes tienen chance como de preguntar, ¿no? También a la hora de las sesiones. Si no, igual nos pueden mandar siempre un mensajito. Diego me pregunta que qué sucede con los valores atípicos, si se eliminan. Eso es una cuestión, es una decisión metodológica
que es complicada, ¿no? Hay, muchas veces depende de lo que nosotros queramos decir, ¿no? A veces, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay presencia de valores atípicos, en lugar de, por ejemplo, establecer que una medida representativa de la población es la media, voy a preferir usar la mediana, por ejemplo, porque sé que la media está afectada por esos valores atípicos y que no me está mostrando el verdadero centro de la distribución, ¿no? Entonces, eso es a veces como decisiones que podemos ir tomando. De eliminarlos, a veces eso es una situación que metodológicamente tenemos que estudiar muy bien y en términos de nuestro objetivo. Imagínense que ustedes lo que están haciendo es, en lugar de la edad, están viendo los ingresos, ¿no? Y justamente ustedes tienen un objetivo de mostrar la desigualdad de los ingresos. Si yo quito al atípico, pues en realidad, pues estoy eliminando buena parte de la evidencia de que hay personas que ganan mucho más que el resto. Entonces depende también del objetivo de la investigación. Y dentro de las ciencias sociales nos ponemos un poquito más en conflicto porque muchas veces, y sobre todo desde la sociología, la anomia nos llama más la atención que lo normal, ¿no? Entonces es una discusión que hay que tener en términos de los objetivos de la investigación y también de qué estamos perdiendo y qué estamos ganando con quitarlos, ¿no? En muchas ocasiones sí los quitamos porque evidentemente están afuera de nuestra población, como no es el caso de ahorita yo, ¿no? Yo ahorita me colé, ¿no? Evidentemente no soy parte de la población de estudiantes, ¿no? Evidentemente no lo soy. Entonces, sí podríamos decir, no, bueno, es que esto no es parte de la población de estudiantes, no es lo que yo quería estudiar. Entonces, la quito, ¿no? Porque yo quiero estudiar a los estudiantes. Esta persona está aquí por error, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Y ahí podemos tomar la decisión de quitarlos. Pero va a depender de la variable que estemos estudiando y de los objetivos de la investigación que tengamos. Vamos a ver que hay más adelante, quizás si me acompañan en estadística 3, vamos a ver algunos otros elementos que se pueden ir haciendo cuando se hacen modelos para incluirlos o no incluirlos, o si en algún momento nos vemos en un curso más avanzado, que a veces doy en verano o en invierno, podemos hablar un poquito más de qué hacer con esos valores atípicos. Pero nosotros, dentro de las ciencias sociales, sí tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos decir, ¿no? Muchas veces se quitan porque es más fácil, pero sí, sobre todo cuando estamos estudiando personas, que nosotros en general vamos a estudiar individuos que están en los microdatos y que luego vamos a partir y querer hacer generalizaciones con ellos, pues sí nos va a complicar un poquito, ¿no? Entonces, como ves, Diego, no te di una respuesta de sí o no. Porque no suelo dar esas respuestas de sí o no tan fácilmente. No sé si te quedó claro. Bueno, por ahí me pusieron un corazoncito, entonces creo que sí. Bien. Tengo ya solo 5 minutos. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer con las medidas de posición? ¿Se acuerdan que la mediana era una medida de posición? Que yo les decía, la mediana me divide a mi población en dos partes iguales, 50% abajo y 50% arriba. Y por eso decíamos que además medida de centro era una medida de posición. Las medidas de posición siempre nos van a partir a nuestra población en dos partes, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando percentiles, entonces, si yo estoy en un percentil de cierto valor, o sea, si yo divido a toda mi población en 100 partes iguales, tengo mis percentiles, ¿no? Y entonces yo me puedo colocar en un percentil y decir, este valor me está dividiendo a mi población en dos partes, una parte inferior y una parte superior. Yo me imagino que ustedes han oído mucho esto del 1% top, ¿no? ¿Qué es el 1% top? El 1% top es realmente el percentil 99. Me va a dividir a mi población en un 99% inferior y en un 1% superior, ¿sí?
Y así vamos a ir dividiendo a la población, ¿sí? Entonces, estas medidas son útiles porque por un lado nos pueden hablar muchísimo de cómo se está distribuyendo la población, pero también nos va a permitir a nosotros seguir vinculando a nuestros datos en términos de porcentaje, que luego va a ser fácil de leer en términos de probabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir viendo las medidas de posición. Además de la mediana y los percentiles, vamos a tener los cuartiles. Y a partir de esto vamos a poder ver un gráfico, lo vamos a ver, no lo vamos a hacer nosotros aquí, porque ya la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a tener nuestro primer taller con la base de datos para que hagamos otros grafiquitos, ¿no? Entonces me voy a quedar acá porque ya son las 10:43 y creo que no me queda chance de poner ninguna fórmula ni nada, pero sí que quede claro que las medidas de posición es un valor específico que me parte a mi población en dos partes iguales, ¿no? En dos partes, inferior y superior, y que ese valor depende de cuántas partes yo estoy dividiendo y qué percentil o cuartil estoy presentando. La mediana, entonces, es una medida de posición porque me va a dividir a mi población en dos partes iguales. Es realmente el percentil 50. La mediana también es el percentil 50 porque me divide a mi población en el 50% inferior y en el 50% superior. Entonces, el nombre parte de aquí. Y el superior siempre es 100 menos el valor del percentil. Ya vamos a calcular un par de percentiles y cuartiles también para nuestros datos. Esto lo vamos a ver ya la próxima semana porque el viernes vamos a que ustedes hagan buena parte de lo que hemos hecho con las medidas de el streaming y que calculen todos los demás elementos, mediana, moda, todas estas cosas que hemos calculado para la edad, que lo hagan para el consumo de streaming. Ustedes ahí lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en el Google Sheets y lo van a poder hacer en grupo, aunque la entrega va a ser individual. O sea que pueden trabajar así como comentarse entre ustedes, echarse la mano, pero cada quien lo va a entregar y no quiero ver, o sea, se pueden ayudar, pero no quiero que sean igualitos al pie de la letra, ¿no? O sea, porque acuérdense que la interpretación siempre va en la rúbrica de las tareas y pues no pueden ser tan iguales las interpretaciones. Listo, entonces nos vemos el viernes, chicos, cuídense. Gracias, Boy. Gracias. Gracias. Muchas gracias.